Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. En este día donde está prohibido estar triste, porque el Señor resucitó. La esperanza de cada hijo de Dios, la esperanza del cristiano, la garantía del Hijo de Dios. Tenemos visita en esta tarde y gracias al Señor, bienvenido cada uno de ustedes. Hay un vecino de los hermanos Rebolledo, Ramón, bienvenido a la casa del Señor. Estamos contentos de que estés con nosotros. Y también está la hija de nuestra hermana Silvia, bienvenida. Y los demás son caras conocidas, los hermanos Saldaña, los hermanos Gaete, pastores Cárate, bueno, todos bienvenidos. Samuel es de casa, Manuel es de casa. Le damos gracias al Señor de celebrar la presencia del Señor. La hermana Angelita Gómez una vez más está con nosotros y damos gracias también al Señor. Vamos a orar para comenzar nuestro servicio de acción de gracias en este día. Te honramos, Padre eterno, por lo maravilloso que eres. Porque cuando pensamos en tu amor, pensamos en la cruz, donde tú lo entregaste por cada uno de nosotros. Y hoy tenemos perdón de pecado, tenemos vida eterna y tenemos un lugar ya preparado para cada uno de tus hijos. Oramos para que tu palabra sea predicada en esta tarde, corra y tenga lugar en cada corazón. Te damos gracias por lo bueno que eres, por lo fiel que eres, por este tiempo que nos das, tiempo de bendición. Te agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que todos tengan un librito rojo donde están los himnos que cantamos al Señor y vamos a comenzar con el himno 460. 460, que dice palabras muy especial porque Él vive. Puestos en pie los hermanos que lo puedan hacer, para que cantemos al Señor y le demos honra a través de la adoración, de los cánticos que podemos elevar a nuestro Dios. Paz y perdón, y hoy murió.
Amén. Pueden tomar sus asientos. El apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios. Quiero leer para ustedes un versículo que tiene relación con este tiempo que celebramos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 dice de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el llamado del Evangelio, a vivir la vida de Cristo. Y esa es nuestra esperanza, nuestro gozo. Como les decía en el inicio, la resurrección de Cristo es nuestra garantía de que un día nosotros resucitaremos. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y eso es lo que creemos firmemente en nuestras convicciones cristianas. Esperamos que a través de este tiempo especial que se vive, nosotros le demos un sentido especial en nuestro corazón. ¿Cómo le pudiéramos dar sentido especial a los acontecimientos? Por ejemplo, en la última cena que el Señor celebró con sus discípulos, había uno que le iba a traicionar. Y la pregunta para nosotros es, ¿le traicionaremos? ¿Viviremos vidas donde traicionamos a nuestro Señor Jesucristo? La Biblia nos enseña que al tercer día resucitó nuestro Señor. ¿Te sorprenderías en la pregunta que nos planteamos? Y cuando el Señor caminaba con aquellos caminantes de Emaús, no le reconocieron. Estaban hablando con Él, pero no le reconocieron. Y la pregunta para nosotros es, ¿dudaríamos con respecto a la realidad del Señor, de su resurrección? El libro de Génesis nos dice la experiencia de Jacob. Y después que Jacob se despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Que cada uno de nosotros pueda ver el entendimiento, la comprensión de la realidad del Cristo vivo en nuestro ser, en nuestra reunión. Cada domingo que nos juntamos como iglesia, reverenciamos el nombre del Señor resucitado. Y esta es nuestra plena certeza, nuestra plena seguridad. El himno que cantaremos a continuación nos habla de que hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Es el himno 468. Y aquí quiero pedirle la colaboración de todas las hermanas, esa dulce voz femenina, porque hay una parte que suena muy bien, aleluya. Así que en esa parte les voy a pedir a las hermanas que canten esa parte. Ya ustedes lo van a entender cuando toca participar de aquella frase, de aquella parte del himno que podemos honrar a nuestro Señor Jesucristo. 468 de nuestro himnario está este precioso himno que se llama Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Puestos en pie, por favor. Me salva del pecado, me guarda
un 5, pero fueron mejorando hasta llegar a 100. Así que gracias al Señor que podemos cantar con alegría, con devoción a nuestro Señor Jesucristo, quien está con nosotros, por nosotros y en nosotros, dice la palabra del Señor. Tenemos algunos números especiales y vamos a invitar a nuestra hermana Angelita Gómez que por favor venga y nos deleite con una alabanza al Señor. Hay en el alma un profundo vacío que solo se llena de Dios, un vacío al cual es inútil llenar de placeres, trabajo o alcohol, un vacío que cruel, persistente estará hasta que tú lo llenes de Dios. ¿Cuántas veces pensaste que algo te faltaba para ser feliz y volcaste tu ser en algún gran ideal que le diera sentido al vivir? Pero la débil voz escuchabas aún que decía: te falta tu Dios. Hoy es día de hallar para tu alma la paz. Él te llama, escucha su voz. Él promete que solo le habrá de encontrar el que lo busque de corazón. En Jesús hallarás el amigo, sabrás de su paz y su amor, pues por ti se entregó y con sangre pagó tus pecados en cruz de dolor. Tú también le amarás y en tu ser sentirás que el vacío no existe ya más. Hoy es día de hallar para tu alma la paz. Él te llama, escucha su voz. Él promete que solo le habrá de encontrar el que le busque de corazón. Gracias, hermana, por este cántico tan significativo. Solo Cristo puede llenar el vacío de cada corazón. Es una realidad vivida, experimentada y vigente para cada corazón que no conoce al Señor Jesucristo. Vamos a pedir al hermano Samuel también que ya nos venga también a traer un himno especial en esta tarde. Y damos gracias una más poder tener en medio nuestro, siempre con la voluntad de siempre,
No sé cuántas iglesias visitó hoy día el hermano Samuel, pero empezó a las 5 de la mañana, tengo entendido, visitando diferentes hermanos y termina con nosotros. Es como el postre. Bueno, hoy es la tercera iglesia que visito. Una vez 4 iglesias visité un día domingo de resurrección. Bueno, el hermano Hernán dice que yo soy de casa. Sí, la verdad que desde el principio acá, como 50 años ya que te vengo apoyando acá. Cuando tenemos oportunidad siempre vengo. Bueno, y hoy notaron que vengo acompañado, no solamente con mi esposa, pero también con el pastor. Sí. Bueno, les voy a contar un poco lo que pasó en la iglesia rusa. Anoche tuve un sueño sublime, arrobador. Miraba yo a Jerusalén y al cielo en su esplendor. Oí cantar a niños un coro sin igual. Hasta ahí. Bueno, en la iglesia rusa había como 3 o 4 grupos de niños. Y los niños cantaron ese coro sin igual. De diferentes, de los más chicos, más grandes, adolescentes, jóvenes. Así que fue un programa bastante cargado. Y después comida también. Igual que en nuestra iglesia. Bueno, el himno que voy a tocar seguramente que conocen. La verdad que nunca vi en un himnario. Pero si ustedes se acuerdan, quizás alguno, Ray Robles, el cantante que a veces acompañaba las campañas de Billy Graham. Yo tengo por ahí en el cassette grabado. Las palabras en español no hablan de la resurrección, dice. Sin cesar siempre pienso en la tierra mejor. Ahora en ruso son palabras de resurrección, entonces yo tengo un verso traducido que dice que la resurrección de Cristo viva en nuestros corazones y desaparezcan las dudas y el temor. Él resucitó y las tinieblas de la muerte para siempre desapareció. Él en verdad, en gloria, resucitó. Amén.
alabemos al Señor porque son expresiones también de honra y de gloria a nuestro Señor. A continuación vamos a recoger los diezmos y ofrendas de la iglesia local, así que las visitas no se sientan comprometidos porque es un privilegio de los hermanos acá de la iglesia Maranatha. Vamos a orar primeramente para que Dios bendiga estos dineros que son para la obra del Señor. Oremos. Eterno y soberano Señor, a través de este tiempo queremos adorarte. Queremos reconocerte el sustento permanente que tú nos das y que podemos también traerlo ante ti con gratitud. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Invitarles a la lectura de la porción de la palabra del Señor que tendrá como centro la predicación de esta noche, y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer los primeros 6 versículos donde este capítulo nos habla de la resurrección. Todo este capítulo nos habla de la resurrección, pero vamos a leer los primeros 6 versículos que leemos desde acá, y los que lo puedan seguir ahí también pueden hacerlo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, por el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Tenemos un himno más especial con un mensaje también. Es en inglés,
pero la última parte habla de español y se refiere You are my all in all. O sea, el Señor es todo y en todo. Que el mensaje de este himno también pueda ser captado en nuestra mente y en nuestro corazón. Escuchamos a Chantel. Dice que cuando he caído tú me levantas, en una de sus partes. Y eso es una realidad en nosotros, que el Señor es bueno, es fiel. Y si esa es la necesidad de alguien, no es casualidad que esté en este lugar, en esta noche. Es una noche especial, donde el Señor les ha traído a cada uno de ustedes. Nosotros por muchos domingos hemos tenido la presencia de una niña muy pequeñita que viene y participa con los niños ahí atrás, aprendiendo la palabra del Señor. Y hoy día están los padres de esa niña. Jay y su esposa están con nosotros y damos gracias, porque los padres llegan también a través de los hijos. Y esa es nuestra oración por Jay, su esposa, su familia, para que también entreguen su vida a Jesucristo el Señor. Amén. Vamos a invitar al pastor Andrés, que también nos tiene algunos avisos que comunicar, así que dejamos este tiempo.
¿cómo están? Que el Señor les bendiga mucho. Es un gusto poder verles. ¿Estoy bien? Ok, damos gracias al Señor, os doy gracias al Señor por tener la oportunidad de poder compartir con ustedes, y la verdad que vine acompañando a los hermanos Coilovich, así que a que el Señor les bendiga mucho. Doy gracias al Señor por tener esta linda oportunidad, y siempre es un gozo poder tener el privilegio de compartir la palabra del Señor, pero también en el día tan especial como hoy, que es un día en que nosotros recordamos la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El triunfo del crucificado. Y es Jesús quien nos dice: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Así que antes de compartir de la palabra del Señor, tengo un pequeño avisito que compartir para ustedes. Se nos acerca ya julio y tenemos una conferencia con los Heraldos de la Verdad. Este es un ministerio de hermanos hispanos viviendo en Estados Unidos. El director, que es el de su mano izquierda, el primer hermano Víctor Archila, ya estuvo con nosotros el año pasado. Es el director de los Heraldos y son ya todos ellos, bueno, con excepción mía, pero los dos ya son graduados del Seminario Teológico de MacArthur, de Jiménez. El hermano Álvarez, Hugo, que no es familiar de los hermanos de acá, pero como Álvarez, él ya está estudiando un doctorado, ha pasado en 2 maestrías y ahora está en un doctorado, así que el Señor también lo utilice en medio nuestro. La forma de ingresar es a través del código QR, usted lo escanea, inmediatamente se va a abrir la página de los Heraldos. El valor de la conferencia es $40 americanos, estamos hablando casi $70 australianos, lo que incluye comida de los 2 o 3 días, realmente es viernes, sábado y domingo a la mañana los que tienen el tiempo, y todo lo que es comida desde los horarios que en la publicidad que vamos a compartir van a estar. Comenzamos el día viernes con registración a las 3 de la tarde, ya las conferencias van a ser a partir de las 4:30, y es un lindo tiempo para los que estuvieron el año pasado. Y el tema central va a ser el señorío de Cristo en las Escrituras. Son como conferencias, van a enfocar temas que normalmente nosotros no enfocamos. Así que ya saben, mis queridos, están cordialmente invitados. Los hermanos líderes de iglesia también van a tener una cena especial el día jueves, un día antes, con los hermanos para conocerles y escuchar también. Aparentemente vienen 3 oradores en total. Así que es posible que al pastor Escárate lo bajen, pero es mejor porque así vienen los hermanos a dar tiempo especial. Así que estoy agradecido al Señor por la presencia de ellos. Son enseñanza, ya sabe, siguiendo la línea del pastor John MacArthur. Así que esos serían los avisitos. ¿Estamos bien? Amén. Ok, mis queridos, quiero invitarles a buscar, por favor, en la carta de Primera a los Corintios. Vamos a mirar juntos ahí el capítulo 15, algunos versículos, Primera a los Corintios capítulo 15, y agradezco al Señor la oportunidad de poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Así que abre por favor tu Biblia ahí en Primera a los Corintios en el capítulo 15. Vamos a mirar los primeros versículos, 3 versículos, y luego vamos a considerar el consejo de la palabra del Señor. Dice así, Primera a los Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme ¿a qué? A las Escrituras. Y el verso 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por tener esta linda oportunidad de compartir tu palabra. Te pido que ella corra libremente y sea glorificada, y que también, Señor, hables a nuestras vidas. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sin duda alguna, el milagro de los milagros es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de todas las demás religiones, todos sus líderes religiosos murieron y hasta ahí quedó su historia.
Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Al tercer día resucitó. Usted puede viajar a la ex Unión Soviética y encontrar en una cripta de cristal a Lenin, el dios del comunismo ruso. O viajar a la China y encontrar a Mao Zedong embalsamado en un lugar. Ahí está su cuerpo. Pero si usted va a Jerusalén, no va a encontrar al Dios del cristianismo, porque Él al tercer día que resucitó. Por 2000 años se ha proclamado el mensaje que Él no está aquí, pues ha resucitado. El apóstol Pablo, al escribir este capítulo de Corintios, quiere confrontar un mal concepto que había en la iglesia en Corinto. Usted sabe que los griegos no creían mucho en la resurrección, aunque tenían muchos dioses. Y ese pensamiento había permeado la mentalidad de los hermanos. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia en Corinto, una de las iglesias influenciadas por el paganismo, algunos creyentes o supuestos creyentes estaban dudando de la resurrección. Pablo va a enfatizar: si Cristo no resucitó, ¿qué? Vana es nuestra fe y nuestra esperanza. Es por eso que puedes observar en los versículos que dice que debemos perseverar, el verso 1, en lo que hemos creído. Luego en el verso 2 dice: si no creísteis, ¿qué? En vano. Porque el creer es más que la información intelectual. Y a través de los años los ministros pueden confirmarlo. Hemos visto muchas personas hacer una profesión de credulidad, pero que en el tiempo no perseveran y en el tiempo no hubo cambios. Es porque realmente nunca pasaron, ¿qué? De muerte a vida. Es por eso que Pablo va a exhortar a los hermanos: examinaos a vosotros si estáis en ¿qué? En la fe. ¿Puede haber creyentes que no crean en la resurrección? ¿Qué piensa usted? ¿Puede haber creyentes que no crean en la resurrección? Es imposible. Es imposible, porque la base del cristianismo radica en ¿qué? En el Cristo crucificado. Fue el que nos dijo: si yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Puede haber creyentes que crean en vano? Pero entonces no son creyentes, porque si estaban con nosotros y se fueron, ¿qué? No eran de nosotros. Creo que si observamos lo que dice el verso 2 en Corintios 15, dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, retenéis. La idea de retener, hacerle lugar en el corazón de tal forma de que transforme tu vida, por el cual si habéis retenido la palabra que os he predicado, que dice Pablo, sois salvos. Es decir, si no retienen esa verdad, si no hay ese cambio, y ojo, que los únicos que pueden oír la voz de Jesús, ¿quiénes son? ¿Todo el mundo? No, ¿qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Dice Pablo: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿creísteis qué? En vano. Yo pensé que creí. Bueno, de hecho, Santiago, ¿qué nos dice? Que los demonios también creen y tiemblan. Que no solamente es ejercicio intelectual. Ahora Pablo nos hace razonar. Y él para por un supuesto. Observa el verso 14. Mira el supuesto de Pablo. Y si Cristo, ¿qué? No resucitó, vana es entonces la fe. Si tú estás mirando, dice: vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Verso 15: somos hallados falsos testigos, aún estáis en vuestros pecados, dice el verso 17. Y el verso 18: los que durmieron en Cristo, ¿qué? Perecieron. ¿Por qué? Si no hay resurrección. Yo me acuerdo hace años atrás, justamente en estas fechas, era muy joven. Estábamos en un avance evangelístico, estábamos, para quienes conocen Chile, en el sector de Rancagua, estábamos predicando el evangelio. Y un muchacho se me acerca y me dice: ¿tú crees en Cristo? Y yo estaba tratando de evangelizarlo y él me dice: ¿así que tú crees en Cristo? Luego me citó este verso que dice: los que creen en Cristo son dignos de ¿qué? Con misericordia. Oh, me hizo temblar. Porque con misericordia significa dignos de ¿qué? De lástima. Y no tuve en ese momento argumentos para ¿qué? Para decirle: pero ¿cuál es el supuesto de Pablo? Si Cristo no resucitó, sí que somos dignos de ¿qué? De con misericordia. Ahora, el Evangelio de Mateo
presento una verdad y esta mañana lo predicaba. En el capítulo 28, verso 6, se encuentran estas palabras: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ese fue el mensaje de los discípulos. En el primer discurso de Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, verso 32, él dice: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros, dice Pedro, somos ¿qué? Testigos. Pero déjame decirte algo, ¿ellos creyeron en la resurrección de Cristo? ¿Creyeron? No creyeron. No creyeron al informe de las mujeres, no creyeron a las propias palabras de Cristo de Jesús. De hecho, ¿qué dijo Tomás? Si no meto mis dedos en su mano, en su costado, no voy a creer. Los propios discípulos de Cristo, pero ahora los vemos en el libro de los Hechos con pasión, con fervor, predicando el mensaje. Los apóstoles no fueron teólogos ni filósofos, fueron predicadores. Jesús les dijo: y me seréis ¿qué? Testigos. El término testigo significa aquella persona que aún está dispuesta a dar su vida por el mensaje. Ellos fueron testigos porque saben que Dios cumplió su palabra, y esos son los que creen, aquellos que reconocen las verdades y creen que la palabra de Dios se cumple. Salmo capítulo 16 verso 10 dice: porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Son las palabras de Pedro, son las palabras del apóstol Pablo que hacen esta gran declaración, que él no permaneció en el sepulcro. Escúchame bien, jamás comenzó en el cuerpo de Cristo el proceso de las calaverinas. Porque el Señor Jesucristo, porque Dios el Padre, a través del poder del Espíritu Santo, le resucitó al tercer día. Son numerosos los escépticos que han dicho: no es cierto, no es cierto. Pero hay evidencia suficiente. Esta mañana compartía con los hermanos 7 evidencias de la resurrección de Cristo, y hoy quiero de nuevo hablar algunas evidencias más escriturales. Pablo nos presenta en este capítulo algunos argumentos claves acerca de la resurrección de Cristo. Por lo menos voy a mencionar 4 argumentos que están acá, que Pablo va a usar, porque el capítulo 15 de 1 Corintios es enseñar la realidad de la resurrección, no solamente del Señor Jesucristo, sino nuestra esperanza que un día también vamos a resucitar con Cristo Jesús y le vamos a ver cara a cara. Amén. Amén. Pablo nos presenta el primer argumento, y los primeros 4 versículos le llamo la prueba de las Escrituras. La prueba de las Escrituras. ¿Por qué la prueba de las Escrituras? Porque toda convicción, toda afirmación que usted tiene o tenemos debe provenir ¿de dónde? Si no proviene de la palabra, es una opinión. Y toda opinión es debatible. Pero las verdades de Dios no son debatibles. Usted las cree o las rechaza. No hay término medio. O se aceptan o las rechazan. No hay más. Es por eso que vemos acá la prueba de las Escrituras. Y lo primero que Pablo nos va a hacer mencionar es la predicación del Evangelio como prueba de las Escrituras. Pablo dice en verso 1: además os declaro, les enseño, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Qué es Evangelio? Buenas nuevas. Pero aquí es más que solo buenas nuevas. Es más que solamente una buena nueva. El Evangelio, ¿en qué consiste? ¿Qué es el Evangelio? A veces hermanos dicen: sí, yo prediqué el Evangelio, invité a algunas personas a la iglesia y le digo lo bueno que se pasa en la iglesia. ¿Eso es predicar el Evangelio? ¿Qué es predicar el Evangelio? Confrontar a la persona con la realidad que Cristo murió, que fue sepultado, pero ¿qué más? Que al tercer día resucitó. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis. Retener significa retener, en el cual también perseveráis. Mantenerse ¿qué? Firme en esta verdad. Los corintios fueron salvos por el oír el mensaje. Es interesante, si no lo veremos ahora, pero leo para ustedes en 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 1 y 2, que Pablo dice así: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. A los corintios, griegos en pensamientos, le encantaba la oratoria, le encantaba la elocuencia, el saber, el conocimiento. Y Pablo dice: yo no fui así. Yo no fui con esas palabras engalonadas o adornadas, sino por el contrario, pues me propuse, dice el verso 2, no saber nada entre vosotros como cosa alguna, sino a Jesucristo
y a este crucificado, porque Pablo no quiere que sea en vano el mensaje de Cristo. Muchos hoy tienen mucha elocuencia, lo hacen muy bien, pero siempre están lejos de qué? Del texto, de la realidad, de la palabra. Pablo resume cuál es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Verso 3. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros ¿qué? Pecados, y agrega, conforme a las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que agrega Pablo, conforme a las Escrituras. Lo primero que vemos es que Pablo predicó el Evangelio, y el Evangelio consiste en citar ¿qué? El cumplimiento de las Escrituras. ¿Sabía usted que hay cerca de 300 profecías que se cumplieron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y que se cumplieron al pie de la letra? Había tanta enseñanza en el Antiguo Testamento acerca de Cristo Jesús que era imposible no ver en Jesús el Mesías, el Rey, el cumplimiento. Pero ¿qué le pasó a Israel? Sus ojos estaban cegados para no ver la realidad. Y aún más venían con orgullo y con arrogancia. Muéstranos señales. La última señal que el Señor Jesús declaró a esta gente, ¿cuál fue? La señal de Jonás, que es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Permíteme rápidamente mostrarte la prueba de las Escrituras, la predicación del Evangelio, que es la muerte y resurrección de Cristo. Usted no puede evangelizar a alguien si deja a Cristo clavado. Pensé que teníamos una cruz, acostumbrado a mi iglesia a traer una cruz. No puede dejar a Cristo ¿en dónde? En una cruz. Ese es el mensaje católico que llegó a Latinoamérica. Un Cristo fijo a una cruz. Es por eso que le llamamos un crucifijo, un crucificado fijo a la cruz. ¿Esa es nuestra cruz? ¿Ese es nuestro mensaje? No. De hecho, nunca los creyentes utilizaron la cruz, por lo menos por los primeros 3 siglos, como símbolo. Ellos utilizaron la cruz como mensaje. El mensaje de la cruz. La predicción de las Escrituras. Es abundante la enseñanza del Antiguo Testamento con respecto a lo que Pablo dice, que Él resucitó conforme a qué? A las Escrituras. Las predicciones del Antiguo Testamento. Les citaba el Salmo 16, verso 9, que dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Dios no lo permitió. Es por eso que al tercer día, cuando la roca es quitada de la tumba, no fue para que Jesús saliese, sino para que nosotros entrásemos y comprobásemos ¿qué cosa? Que Él no estaba ahí. ¿Recuerdas Isaías 53? El siervo sufriente de Jehová que encargaría sobre él el pecado nuestro, que sería llevado como cordero. En Isaías 53, el verso 10 dice lo siguiente: verá linaje, vivirá por largos días y verá el fruto de su obra y quedará ¿qué? Satisfecho. ¿Cómo pudo ver el fruto de su obra? ¿Por medio de qué? De la resurrección. Pero el propio Señor Jesucristo hizo esta declaración. Quiero que observes conmigo uno de los versículos que me gusta en Mateo capítulo 16. Si me acompañas con Biblia abierta. Mateo capítulo 16. Quiero que observes ahí el verso 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Mira cómo comienza el texto. Abre tu Biblia, por favor, para que no pierdas el detalle. ¿Cómo comienza el verso 21? ¿Qué dice? Desde entonces. ¿Qué debiéramos preguntarnos ahí? Cuando dice desde entonces, ¿qué debiéramos preguntarnos? ¿Ah? ¿Desde qué? ¿Qué ha ocurrido? Porque está describiendo, es una expresión de tiempo. Algo ocurrió antes. ¿Qué es lo que ocurre antes? Si tú retrocedes, ocurrió lo siguiente, que Jesucristo declaró que Él edificaría su iglesia. Y si tú estás ahí en Mateo capítulo 16, puedes observar, dice verso 18, y yo edificaré la iglesia. Yo te digo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 20. Entonces, después de declarar que él ya no va a sentarse en el trono de David su padre, sino que va a la cruz, ¿qué dice? Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen ¿qué cosa? Que él era el rey, que él era el Mesías. Es decir, hay un giro en el mensaje. ¿Por qué? Porque ahora Jesús no está pensando en el trono de David su padre. ¿Dónde fija sus ojos? En el plan eterno, en el plan de redención que culmina ¿dónde? Suspendido entre el cielo y la tierra. Observa, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Verso 21. A consecuencia, o desde entonces comenzó Jesús a declarar, a enseñar a sus discípulos ¿qué cosa? Que le era necesario ir ¿dónde? Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas en conjunto. ¿Cómo se llama ese grupo? El Sanedrín, que era la Corte Suprema de Justicia de los hebreos. Dice el texto que sufrir, ser muerto, primero padecer, luego ser muerto y resucitar ¿qué? ¿Cuándo? Al tercer. Es decir, que ya Jesucristo ¿qué? Les había dicho todo el programa que ocurriría con Jesús. ¿Recuerda cuando van pasando por el templo y Jesús dice, este edificio en 3 días ¿qué? Lo voy a deshacer y lo voy a levantar? Todos pensaron que estás locos, y aún en el tiempo de Cristo, que ya habían pasado 40 años, seguían construyendo el templo que lo hizo Herodes, la reconstrucción del templo. Y Jesús dice que en 3 días lo desarma y lo vuelve a ¿qué? Ahora, Juan agrega en su comentario en el capítulo 2, y esto se refiere, nosotros entendimos que esto se refiere ¿a qué? A la resurrección. Por lo tanto, la resurrección se demuestra por las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como las propias declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Eso hace que la Biblia sea veraz, que la Biblia sea creíble. Segunda prueba importante, no simplemente hemos visto la prueba de las Escrituras, sino que quiero que observes ahora lo que Pablo va a hacer. Vamos a ver la prueba de los espectadores. Observen Corintios en capítulo 15, versículo 5. Vamos a partir del verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si él resucitó, no está en la tumba. Ahora el verso siguiente dice, y apareció ¿a quién? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Después ¿a quién? A los 12. Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos que a la vez. Tanta histeria colectiva, tanta ilusión óptica, 500 personas que a la vez. Imposible que sea una ilusión, es una realidad. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven, que aún ya han pasado 20 años. Y Pablo está diciendo que aún hay personas, hay hermanos, que vieron al Cristo resucitado, y eso sería posible constatar, hablar con ellos. Hablar con ellos. Dice el texto entonces, apareció más de 500 personas, y aún de algunos de estos hermanos también viven, y otros ya duermen. Y el verso 7 que dice, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el verso 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció. Si te fijas, la palabra aparecer es mencionada 4 veces, y la palabra aparecer literalmente significa mostrarse, hacerse evidente. ¿Por qué se hace evidente? Porque la resurrección de Cristo no fue una ilusión, sino que fue una realidad. No simplemente vemos la prueba de las Escrituras, sino la prueba de los espectadores. Personas vieron a Jesús. ¿Sabía usted que mañana usted no puede demostrar científicamente que hoy estuvo en este lugar? Científicamente es imposible demostrar, porque la prueba científica se requiere de repetición, y usted no puede repetir el evento. Si ya es mañana, ya no puede ¿qué? Repetirlo. Ya pasó, no va a tener las mismas personas, no van a estar con las mismas prendas, no van a estar en el mismo horario, ya pasó, es imposible. Es por eso que no todo puede demostrarse científicamente,
Pero si hay otra prueba que se llama la prueba legal o de testimonio. ¿Alguien vio? ¿Alguien oyó? ¿Alguien escribió? ¿Alguien experimentó? Y es interesante lo que dice el doctor Lucas. Mira conmigo en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Les iba a hacer una pregunta, pero ya les di la respuesta. ¿Quién escribió Hechos? ¿Ah? ¿Quién escribió Hechos? ¿Y qué profesión tenía? ¿Ven que le dije las dos respuestas? El doctor Lucas. Observa lo que dice el doctor Lucas en verso 3, hablando de Cristo. Mira, capítulo 1, verso 3. A quien también, este es Cristo, después de haber ¿qué? Padecido, ¿qué ocurrió? Después de haber muerto, ¿qué ocurrió? Se presentó como vivo. ¿Qué más? Con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Se les apareció como vivo, y agrega, con muchas pruebas indubitables. ¿Qué significa pruebas indubitables? Son pruebas convincentes. El texto dice pruebas que pueden ser percibidas por los 5 sentidos. Recuerda que Juan dice, Pedro dice en capítulo 1, verso 16, porque no os hemos dado a conocer, dice Pedro en su segunda carta, el capítulo 1, verso 16, porque no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Su majestad. Juan en su primera carta, en el capítulo 1, dice lo que hemos visto y oído, y palpar nuestras manos tocante ¿qué? Al verbo de vida. Ellos son testigos. Es por eso que Hechos 1:8 les dice, vosotros seréis ¿qué? Mis testigos. Ahora, ellos lo vieron físicamente, pero nosotros lo podemos ver espiritualmente. Y de hecho, Jesús nos dijo así, más bienaventurados son quienes, los que lo vieron y creyeron. ¿Usted lo vio? No, pero ¿lo cree? ¿Lo ha visto por la fe? Es por eso que Pedro dice, ¿a quién amáis? Sin haber visto. ¿Le ama? ¿Usted ama a su Cristo glorioso, al que resucitó? Mira, interesante. Pedro dice resucitó. Lucas dice resucitó. Juan dice yo lo vi, él resucitó. ¿Qué dice Pablo? Bueno, Corintios capítulo 5, Pablo nos dice que Cefas 1, los 12 sin Tomás, 500 personas, después lo vio Jacobo, después lo vio todos los apóstoles, es decir, un gran número de personas que lo vieron. Por lo tanto, ¿cuál es la primera evidencia? Las Escrituras. ¿Cuál es la segunda evidencia? Los espectadores vieron a Jesús. Una prueba más que la menciona Pablo, la prueba de la experiencia. Yo sé que las experiencias no son evidencia suficiente, pero veamos quién era Saulo. ¿Quién era Saulo? ¿Creía en Cristo Jesús? ¿Alguien le entregó un folleto? ¿Alguien le enseñó las 5 leyes espirituales? ¿O lo confrontó con el evangelismo explosivo? No, de ninguna manera. Mira lo que dice Pablo en el verso 8 de Corintios capítulo 15. Y al último de todos, como un ¿qué? Abortivo me apareció a mí. Pablo dice como un abortivo fuera de tiempo, el último de los apóstoles y el último. Y es interesante, en el libro de los Hechos, en 28 capítulos, 3 veces se da el testimonio del apóstol Pablo. En el capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Porque el doctor Lucas quiere evidenciar que ese hombre que perseguía a muerte a las iglesias, ahora es un triunfo ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque él se encontró cara a cara ¿con quién? Con el Cristo ya resucitado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lucas confirma esta gran verdad. Observa lo que dice el verso 9. Porque yo soy, mira lo que dice Pablo, el más pequeño, ¿de quiénes? De los apóstoles. De hecho, el nombre Pablo ya significa pequeño. El término Pablo significa pequeño, y él se considera a sí mismo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado ¿qué? Apóstol, porque perseguí a la iglesia. De hecho, cuando Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en el verso 13,
Pablo le dice así: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo sabe que no merece la salvación. Es por eso que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y en el mismo Timoteo, en el verso 15, Pablo dice: palabra fidedigna. ¿Qué más dice? De ser recibida de todo. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y ahí llega Pablo, de los cuales yo soy el primero. La prueba de la experiencia. ¿Por qué creemos en la resurrección de Cristo? La prueba de las Escrituras. Dios cumplió su palabra. ¿Por qué creemos en la resurrección de Cristo? La prueba de los espectadores. ¿Por qué creemos en la resurrección de Cristo? Por la experiencia del personaje que menos salvable pudo haber sido, como Saulo de Tarso. En Hechos capítulo 9 comienza el relato de la siguiente manera: Saulo respirando aún amenazas. ¿Sabes que le di? Es como un toro jadeando, a punto de investir. El toro, es por eso que existen los toreros, porque la diferencia del toro entre las vacas no está en el sexo, sino que la diferencia del toro es que una vaca puede seguir, mover el cuello y teledirigirse, pero un toro baja la cabeza e inviste en una sola dirección. Y se ha demostrado que los toros no ven colores. No es que porque es roja la capa, digo, porque tú tienes, yo crecí en el campo y cuando andaba con una polera roja me decían mis abuelos: tenga cuidado que el toro lo va a seguir. No es cierto. Ellos siguen el movimiento porque ven blanco y negro, no colores, pero ellos se embisten, se agachan y avanzan con una sola dirección: perseguir, cornear. Pablo perseguía jadeando a la iglesia, es decir, que no era posible que fuese un salvo. ¿Sabes que cuando Pablo dice prosigo a la meta, el término prosigo tiene la misma energía en su vida, pero ahora persigue a Cristo por conocerlo cada día más? Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Mira el verso 10 de Corintios 15. Pero por la gracia de Dios, me encanta. ¿Qué dice Pablo? Soy lo que soy. ¿Por qué salvo? Y aquí me detengo. ¿Eres salvo? ¿Ha llegado el convencimiento en tu vida espiritual que eres salvo? Tenga cuidado que crea que eres salvo y sentirnos que orgulloso. Porque si Dios no te hubiese mirado con ojos de gracia, usted jamás hubiese alcanzado la salvación. Por dos razones. Porque antes de Cristo usted era un cadáver espiritual. Y un cadáver no puede responder a nada porque está muerto. Y en Romanos capítulo 3, Pablo dice: no hay quien busque a Dios, ni siquiera que uno. Nosotros tenemos un lindo coro que dice: tanto tiempo busqué y al fin te encontré. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Yo le cambié la letra, puse: tanto tiempo sin mí y tu gracia me halló. No quiero más nada, más conocerte más, porque esa es la realidad. Y Pablo aquí lo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Eres salvo? Usted me debiera decir un fuerte amén. ¿Eres salvo? Mira lo que dice Pablo: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿En qué se fortalece Pablo? En la gracia. ¿Y qué le dijo el Señor cuando le pidió: sáname, sáname Señor, 3 veces? ¿Qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Y todo el pueblo del Señor conoce Juan 1:16, porque de su plenitud acerca de Cristo tomamos todos, ¿qué? Gracia sobre gracia. Observa conmigo la cuarta prueba. Hemos hablado de la prueba de las Escrituras. Hemos hablado de la prueba de los espectadores. Hemos hablado de la prueba de la experiencia ¿de quién? Del perseguidor de la iglesia, quien nosotros pensamos que nunca sería ¿qué? Salvo. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo alcanzó. Me acuerdo en Chile cuando comenzaba la iglesia, 91, 92, estábamos cantando y yo tenía una especie
un techo plástico entre mi pieza y el lugar donde nos reuníamos en la casa de atrás de la casa de mi padre, y estábamos cantando y alguien nos estaba robando precisamente esa plancha plástica. Y un vecino de dos casas de 2 pisos comenzó a gritar, y como escuchamos tanto ruido, salimos y vimos al que intentaba robarnos el techo. Era un muchacho drogadicto, peligroso, conocido en el sector. Le llamaban el gitano, peligroso. Y un día lo invito a la iglesia, al gitano que nos estaba robando el techo. Entró y yo observé que todos buscaron dónde estaban sus wallet, ¿cómo se llama? Sus billeteras, sus cosas, y todos las comenzaron a guardar y poner en los bolsos. Pero ¿sabes qué? Dios hizo un milagro. Él conoció a Cristo como su Salvador personal. Amén. Amén. Nosotros los humanos le llamábamos el Nicky Cruz. El Nicky Cruz, porque era peligroso. De robarnos el techo, ahora a predicar el Evangelio es un gran cambio. Solo lo puede hacer ¿quién? La gracia. Él era el candidato número 1 a no ser salvo. Y los que le sentían temor jamás querían predicarle ¿qué? El Evangelio. Mira la cuarta prueba, la prueba de la esperanza. El apóstol Pablo puso todo su énfasis en estos versículos. ¿Qué versículos? Observa conmigo. Pero si predicamos de Cristo, verso 12, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco ¿qué? Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de lo que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos ¿qué? No resucitan. Porque los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos ¿de qué? De con misericordia de todos. Mira el cambio, verso 20 que dice, más ahora que Cristo ha resucitado de los muertos, amén. Y agrega algo interesante. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué es una primicia? El primer fruto. ¿Qué garantiza? ¿Qué anticipa? Lo que Jesús le dijo a sus discípulos: si yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Por qué? Porque yo soy la fuente de la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Es por eso que el creyente ahora, usted conoce Romanos capítulo 14, verso 8, pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Amén. Ahora, no envíe más saludos, feliz Pascua, porque ya no es más Pascua. Porque nuestra Pascua, ¿quién es? Es Cristo. ¿Sabe cuándo se acabó la Pascua? Cuando Cristo murió. Como Cordero de Dios. De ahí en adelante no es más Pascua. Los hebreos lo siguen celebrando porque siguen esperando ¿a quién? A su libertador. Pero nosotros ya tenemos al Cordero de Dios. Y el Cordero que es resucitado. Cuando Juan ve que no hay nadie que es digno de abrirle el libro, que está sellado con 7 sellos en la diestra del Padre, Apocalipsis 5 y 6, uno de los 24 ancianos le dice: deja de llorar y mira. ¿Y qué vio Juan? Un cordero inmolado. ¿Quién es ese cordero inmolado? Ahora, ¿por qué lo ve como cordero? ¿Por qué lo ve inmolado? Porque aún lleva las marcas de su muerte en el cielo. Cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo y nos postremos ante sus pies, lo primero que vamos a ver de sus manos va a ser ¿qué? De sus marcas y sus pies horadados, que serán la señal visible por toda la eternidad del Dios hombre, aquel que fue glorificado, Cristo Jesús, y esas señales serán la evidencia más grande de su sacrificio por cada uno de nosotros. Por eso que vemos acá la prueba de la esperanza, porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Ahora, me cansaría hablar más, puedo hablar de la prueba de la extensión. Hemos hablado de la prueba de la experiencia, de las Escrituras.
La prueba, hemos hablado de la prueba de los espectadores, hemos hablado de la prueba de la experiencia, hemos hablado de la prueba de la esperanza. Si Cristo resucitó, tenemos gran esperanza, pero también nos faltaría hablar de la prueba de la extensión. Por más de 2000 años se ha negado el cristianismo, se ha dicho es imposible, pero día a día Dios sigue ganando personas, día a día Dios sigue transformando a personas. Escúcheme bien, al mirar las Escrituras, solo por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, podemos ver que en el libro de Romanos somos ¿qué? Justificados. En Corintios somos santificados, en Gálatas somos liberados, en Efesios somos unidos a Cristo, en Filipenses somos gozosos en Cristo, en Colosenses somos plenos en Cristo y en Tesalonicenses seremos glorificados en Cristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó, amén, y Él vive. Amén. Quiero terminar acá con las siguientes palabras. Primero a los Corintios capítulo 15 versos 57 y 58. Mira lo que dice: más gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted está del lado de la victoria, porque está del lado del campeón, del ganador, de aquel que es el camino, de aquel que conquistó la muerte. Y un día destruirá la muerte para siempre. La muerte no debe infundir temor al creyente. El Señor quitó ese temor a la muerte. Porque si alguien nos quita la vida, ¿qué nos ha hecho? Un favor, porque ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Amén. Y Pablo dijo lo siguiente: deseo que partir para estar con mi Señor. Es por eso que cada vez que despedimos a un creyente en Cristo Jesús, más que llorar es una celebración, es un gozo, porque ya está disfrutando en la presencia de Cristo Jesús. Y usted un día también lo estará, porque Él vive, Él resucitó, Él cambió la historia. Gracias a Dios que nos da esa victoria. Así que, verso 58, hermanos míos amados, ¿qué? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque el tercer día Él resucitó, Él vive. Amén. Y la muerte no tiene temor, no debe infundir en nosotros temor. La niña lloraba en la playa gritando: mamá, se ha puesto en mi pierna una abeja, me va a picar. Y gritaba desesperada la niña sin mover la pierna por temor a que la abeja le inyectara su lanceta. La mamá le dijo: hijita, no tengas ningún temor, no puede hacerte ningún daño. ¿Por qué, mamá? Porque ella ya me picó a mí en el brazo, ya no tiene ¿qué? Lanceta. La muerte no tiene poder sobre usted y sobre mí, porque en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores, porque Él, Cristo Jesús, un día resucitó. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y por concentrarnos y celebrar el triunfo del crucificado. Y estas evidencias de las Escrituras, de los espectadores, de la experiencia, de la esperanza, sean una realidad de nuestras vidas y que con gozo podamos decir: Él vive, Él vive, Él vive. En cuyo nombre oramos. Amén y amén. Mis queridos, que el Señor les bendiga mucho. Muchas gracias por su atención. El himno número 12 de nuestro signario, con el cual vamos a concluir. Dar a Dios inmortal alabanza, dice este hermoso himno. Y luego queremos invitarle a cada uno de ustedes a que pasen al hall de la iglesia para que compartamos algún rico manjar que ha sido preparado. Puestos en pie, cantamos al Señor. Número 12. Gracias,
gloria, la alabanza, desde hoy y por siempre. Amén. Nuestro servicio ha concluido, pueden pasar al coro. Dios les bendiga. Amén.